Bonjour. Buenos días y bienvenidos a la gran aventura de los sínodos diocesanos, de los sínodos de las iglesias locales. Tendremos para esos tres momentos un momento histórico, un momento teológico y un momento canónico y práctico. Para la historia, debe tenerse en cuenta que los sínodos diocesanos llegan bastante tarde. En la iglesia antigua la gente se reúne, los obispos se reúnen, pero son ante todo sínodos o concilios de obispos. Y hemos sabido de ellos desde el siglo II. De hecho, el concilio de Nicea es, por lo tanto, muy importante en la historia de la iglesia. El primer concilio económico en 325 menciona y obliga a una reunión 2 veces al año de obispos de la misma provincia o de la eparquía. Porque la iglesia católica, la iglesia simplemente ya está organizada en torno a provincia, por lo tanto, a grandes ciudades, una sede provincial, una sede metropolitana y sobre el modelo de la estructura del imperio romano, un arzobispo y obispos subraganos, y diócesis alrededor de esta diócesis principal. Se reunirán varias veces, 2 veces al año o regularmente, siempre que haya cuestiones que abordar. De hecho, el primer sínodo diocesano del cual tenemos realmente información tuvo lugar durante el siglo VI, por el año 585 en Auxerre, ciudad de Borgoña, en el reino merovingio, la Francia actual, donde el obispo convoca una asamblea con 7 abades, 34 sacerdotes, 3 diáconos, para esencialmente releer juntos lo que se decidió en un concilio provincial no mucho antes. Conocemos las decisiones, los 45 cánones o decisiones que tratan temas pastorales, asuntos disciplinarios y cuestiones litúrgicas. El segundo sínodo diocesano se celebró en Canterbury en 597, bajo la presidencia de su obispo San Agustín de Canterbury. A partir de entonces, los sínodos diocesanos seguirán siendo muy pocos, serán principalmente sínodos regionales o incluso nacionales. En el momento de la reforma gregoriana, es decir, a finales del siglo XI, en el nombre del Papa Gregorio VII que reorganizó la Iglesia, ahí los sínodos diocesanos se multiplicarán para organizar la Iglesia. Y el concilio de Letrán, el cuarto concilio de Letrán en 1215, prescribió una convocatoria anual de estos sínodos diocesanos para tratar los problemas relacionados con la iglesia local. Es la multiplicación de parroquias. En ese momento, la organización, las parroquias rurales, la sistematización de un clero residencial de tipo parroquial, y entonces nos ocuparemos localmente de las decisiones que se tomarán a nivel universal o a nivel provincial. Y las decisiones locales a veces van a ser muy importantes. Sabemos de los estatutos de Sully, obispo de París, a principios del siglo XIII, que serán importados y exportados a la iglesia de Atenas, a la iglesia de Salisbury y en otras iglesias diocesanas. El Concilio de Trento continúa este movimiento, recuerda la obligación anual y, por lo tanto, en el marco de esta contrarreforma católica para la organización, bueno, insistiremos en esta convocatoria anual local. En realidad no sucede así, pero aún así, todavía tenemos hoy casi 2.500, por ejemplo, para Francia, 2.500 estatutos sinodales del siglo XIII al XVIII, que por lo tanto tratan de cuestiones locales, pero con importancia. A veces hay decisiones en torno a la Eucaristía, por ejemplo, y no solo a la práctica de otros elementos también. En el siglo XVIII, la institución sinodal perdió su importancia en la vida de las diócesis francesas, pero también más en otros lugares. De 1789 a 1907, los sínodos eran prácticamente inexistentes en la Iglesia Católica, excepto en Francia, donde había más de 229 sínodos diocesanos, en Italia 146 y también en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX. Cabe señalar que estos sínodos eran a menudo pequeñas asambleas, simplemente el obispo, décanos y algunos párrocos, y ni siquiera todos los sacerdotes, por supuesto, solo unos pocos sacerdotes y no todos los párrocos. Estos sínodos suelen durar 3 días. El ceremonial de los obispos que se ocupan de la celebración de los sínodos diocesanos se construye durante 3 días, a veces un poco menos y a veces 5 días. La gran novedad llegará con el Código de Derecho Canónico de 1917, esta sistematización del derecho que no existía en la Iglesia. Antes había derechos dispersos, era necesario conocerlos. Aquí volvemos a poner todo en un solo código y el sínodo diocesano será tratado con gran detalle sobre los miembros de la ley, sobre qué se puede hacer al respecto y cómo funciona. Un cambio de la historia es bastante importante, es la fecha límite. Tendrá que convocarse cada 10 años. Y esta nueva regulación dará impulso al sínodo diocesano. ¿Por qué? Porque no es demasiado, cada 10 años, y también porque será necesario transcribir en derecho diocesanos lo que este derecho universal de 1917 había hecho. Y vamos a tener documentos que van a tener desde 100 páginas hasta más de 500 páginas, por ejemplo, las acciones de Nancy en Francia, para integrar localmente las consecuencias del código de 1917. Luego viene el Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II 1960, finalmente lanzado en 62 hasta 65, con grandes principios teológicos sobre la Iglesia como se entiende a sí misma. Podemos notar 4 elementos que tendrán consecuencias decisivas en estos sínodos de la Iglesia local. El primer elemento es la valorización o revalorización del sacerdocio común, que también se llama sacerdocio bautismal. Es decir, que todos los bautizados, por lo tanto, sacerdotes, personas consagradas, laicos, diáconos, obispos, todos están llamados a actuar para la construcción del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. No hay jerarquías. Primero presentaremos a toda la Iglesia como un todo, que también llamaremos el pueblo de Dios, el templo del Espíritu, y luego dentro de la cual hay una jerarquía. Pero primero el todo y todos deben comprometerse. Y otro elemento es el concepto de participación.
Es una noción teológica omnipresente en los textos del Concilio Vaticano II. Se encuentran en casi todos los textos del concilio y esta participación significa que precisamente a causa del bautismo, ya sea activamente o en adhesión o según quién seas o su misión, sus habilidades, sus carismas, acordes con su edad, bueno, cada bautizado está llamado a participar. Finalmente, la tercera dimensión teológica fundamental es la valorización del principio del sensus fidei fidelium en el sentido de la fe de los fieles, lo que significa que cuando uno solicita la fe de un grupo de fieles o de todos los fieles, este grupo, en las circunstancias previstas, no puede equivocarse. Agrega a esto la valorización de las iglesias locales. Esto no es nuevo, ya existía antes en la teología, en la eclesiología, pero donde recordamos que cada iglesia es una porción de la iglesia universal. Es decir, que no falta nada a la iglesia local, a la iglesia diocesana, no falta nada de la iglesia católica universal, salvo, por supuesto, el hecho de estar en comunión con los demás. Y esto se recuerda para el sínodo y el concilio en un decreto de Christus Dominus en el número 36, el decreto sobre el oficio de los obispos, las consecuencias para los sínodos diocesanos. Justo al final del concilio, en 1965, el impulso es fuerte y tuvimos un primer sínodo diocesano en London, Ontario, Canadá. Los años directamente postconciliares fueron una época de proliferación sinodal muy creativa, no en todas partes, pero en lugares realmente con consultas, reflexiones, decisiones de todo tipo en la iglesia local. El problema es que había una discrepancia entre estos impulsos del concilio y la ley canónica de 1917 que preveía solo asambleas de sacerdotes y asambleas restringidas. Algunas diócesis pedirán rápidamente exenciones para poder integrar a los laicos y obtendrán estas exenciones de inmediato. Por ejemplo, las diócesis de Hildesheim en Alemania o Viena en Austria. En otros países, en Francia, los obispos no pedirán dispensas. También habrá una originalidad bastante interesante en la articulación de las asambleas nacionales con las asambleas diocesanas. Veremos esto en Suiza. Es lo que se ha llamado el Sínodo 72 de 1972 a 1975 y luego también lo veremos en Austria de 1968 a 1970. Por otro lado, ha habido sínodos en grandes ciudades que han marcado este tiempo de la Iglesia Católica. El Sínodo de Viena consulta a más de 100.000 personas. Dijo en el Sínodo de Detroit, 1969, en Estados Unidos, 89.000 personas. El Sínodo de Cracovia, en Polonia, convocado por Juan Pablo II, que también convocará un consejo provincial y se comprometerá muy fuertemente con esas instituciones para poder aceptar lo que se está haciendo, que quiere decir recibir al Concilio Vaticano II. Mencionemos Milán, Santiago de Chile, Ottawa, etc. Todas estas diócesis han desplegado nuevas prácticas de las cuales la Iglesia no tenía la experiencia. Estos son un tipo de prueba de tamaño natural muy importante para este momento. Las diócesis pequeñas también han celebrado sínodos diocesanos. Uno puede pensar en el sínodo de Libreville en Gabón, por ejemplo. En 1983, cuando se publica el nuevo Código de Derecho Canónico, se hace evidente que era necesario revisar estas cuestiones, revisar las reglas de los sínodos y, por lo tanto, sobre esos fundamentos teológicos, e insisto, estrictamente teológicos, el derecho canónico será modificado. Punto que el Papa Juan Pablo II, en la apertura del Sínodo Diocesano en Roma en 1992, hablará de la Asamblea Sinodal como una, cito, una gran escuela, no teórica, sino práctica y traducida en los actos de la eclesiología de comunión que el Concilio Vaticano II nos propuso y que abarca todos los componentes del pueblo de Dios. Y todo eso es posible gracias a estos cambios en la ley. Tres cambios importantes para recordar. El primero es la abolición de la obligación de convocar. Ya no hay ritmo. Ya no es cada año, como en el Concilio de Trento, ya no es cada 10 años, al igual que el Código de Derecho Canónico de 1917, y ya no hay obligación. Eso significa que estas asambleas se convierten en eventos vinculados al contexto. El discernimiento que el obispo, con sus consejos, el consejo presbiteral, el consejo pastoral, diocesano y episcopal, cuando hay, son todas estas personas las que discernirán la oportunidad de convocar un sínodo para reflexionar sobre los temas que conciernen a las diócesis. Segundo cambio importante, la participación de los laicos como miembros de pleno derecho. De hecho, ya no es a través de la ordenación que uno es miembro de un sínodo diocesano, es a través del bautismo y la confirmación. Tanto como miembro pleno, como miembro invitado, solicitado por los obispos, por todas las diferentes razones. Y eso es muy importante porque también está anclado en el Concilio Vaticano II, que dice en su texto sobre la Iglesia, sobre la dignidad y la actividad común de todos los fieles en la edificación del cuerpo de Cristo, existe una verdadera igualdad entre todos. Número 32 de Lumen Gentium. Y así es el bautismo. Y en la asamblea es una asamblea de los bautizados. El tercer cambio importante, con menos consecuencias, es la posible invitación de observadores de otras denominaciones cristianas no católicas. El Concilio Vaticano II lo había convertido en la ley del código, esto para los concilios locales, por lo tanto, provinciales, por ejemplo, y los sínodos diocesanos. En 1983 se convocó un primer sínodo diocesano en la diócesis de Limoges, en Francia. Entonces, ¿cómo fueron esos sínodos? Bueno, en general, desde 1983 ha habido 4 momentos. Primer momento, una fase preliminar, es decir, una fase de consulta. Este enfoque puede ser bastante amplio, hecho por investigaciones, por asambleas preliminares. Todo el asunto ahí es elegir los temas o reducirlos. Pero esa consulta es importante. Y desde 1983, esa dimensión de consulta ha sido cada vez más importante en la Iglesia Católica, incluso en el Sínodo Romano sobre la sinodalidad, por ejemplo. Segunda fase, la más larga, una fase de reflexión. Y eso es una novedad de los equipos locales. Casi en todas partes tenemos equipos que se reunirán durante 1 año, 2 años, 3 años,
sobre un tema sinodal o sobre todos los temas, y luego producirán reflexiones, sugerencias. Y todo eso hará un cuaderno que servirá para la tercera fase, la más canónica, si me atrevo a decir el término, es decir, la que será la fase de decisión. Asamblea sinodal, 1, 2, 3, 4 veces durante 1, 2, 3 días. Hay varios formatos de los 1000 sínodos diocesanos desde el Concilio Vaticano II y no hay dos iguales. Y finalmente, cuarto momento, una fase de promulgación. Quiere generalmente celebración solemne para dar a todo el pueblo de Dios, comunicar los resultados y poner en marcha la fase de implementación. En muchos países, por ejemplo en América Latina o en Asia, se están haciendo o construyendo un plan pastoral en este momento. También vimos esto, por ejemplo, en el Sínodo de Liverpool, recientemente en Inglaterra. Entonces, ¿qué podemos notar de estas 4 fases? Estas son disfunciones a menudo identificadas. 3 tipos de disfunciones. Las preguntas sobre el nombramiento de delegados, el método de nombramiento. ¿Son representantes? ¿Son elegidos? ¿Cómo es el ausentismo en algunos países? Y la reticencia del clero, casi en todas partes, y en particular, como hemos visto muy claramente, todo eso se ha estudiado, una reticencia del clero hacia los sacerdotes cuando no son miembros de la Asamblea Sinodal. Entonces, si son miembros, entonces se sienten comprometidos y promueven la implementación. Si no son miembros, es más complicado. Menciono en 1997 una instrucción romana sobre los sínodos diocesanos que pide varias cosas, incluida la de elegir realmente, de seguir el código de derecho canónico en esos procesos diocesanos. ¿Por qué? Porque desde el concilio y en todo el mundo ha habido asambleas de tipos sinodales, foros, congresos, procesos sinodales, muchos términos. Estos sínodos, o parasínodos más bien, como se pueden llamar, practicaron ampliamente en Francia, España, Bélgica, Austria, Alemania, Europa, pero en otros países como Mozambique, Jamaica, Honduras. Básicamente incluso en casi todos los países latinoamericanos, las reuniones anuales. No es un fenómeno homogéneo, pero muestra una verdadera sinodalidad local. Entonces, la instrucción de 1997 pedía reducir esta elección, no hacerlo demasiado, pero aún así continuó, porque no es la misma manera de hacer las cosas y tiene otras ventajas. El cardenal Lehmann, en un discurso en 1992, señaló que esta era una alternativa que era útil y merecía atención. ¿Qué evaluación se puede hacer de todos estos diocesanos, de esta historia? Es ante todo ver que hay una ruptura, obviamente, o una mutación radical en el momento del Concilio Vaticano II, ya que pasamos de asambleas de sacerdotes con el obispo a asambleas de todos los bautizados, elegidos entre todos los bautizados de una iglesia local. El principal rasgo característico de esos sínodos, hecho posible por este cambio, es la gran participación de personas que a veces están muy lejos de la iglesia durante las fases de consulta o incluso en los equipos. En total, se pueden estimar varios millones de católicos que participaron en esos alrededor de 1000 sínodos diocesanos. Y si agregamos los enfoques sinodales, todavía son más que millones de católicos. Por lo tanto, es verdaderamente una nueva forma de participar en la vida de la iglesia para muchas personas bautizadas. Es un desarrollo rico, pero aún no se ha logrado completamente. Podemos notar muchas potencialidades. Por ejemplo, el hecho de que muchas diócesis todavía en el mundo no han celebrado un sínodo diocesano o incluso un proceso sinodal. Algunas diócesis han hecho ya varios, como la diócesis de Arbois en Uganda, hizo 5, 4 en Évry, 7 en San Carlos de Asunción en Chile, etc. El compromiso del Papa Francisco con la conversión sinodal es extremadamente importante. Ella promueve esto. La denuncia recurrente del clericalismo también fomentará ese tipo de proceso. Todavía hay 4 desafíos hoy que no se desarrollarán en mi presentación en torno a la consulta, los procesos de consulta, en torno a la decisión, la llamada toma de decisiones o decision making, porque esas asambleas son solo consultativas, no deliberativas, etc. En torno a la celebración, por lo tanto, la dimensión litúrgica propiamente espiritual, que es fundamental para esos procesos de la escucha del Espíritu Santo. Y finalmente, la cuestión del obispo y el estilo del obispo. Así que esas asambleas muy antiguas y muy útiles todavía tienen un largo camino por recorrer. Gracias por su atención. Je vous remercie de votre attention.